Parashá Balak. Damos inicio a esta parashá, como les había expresado anteriormente, una parashá donde tenemos que identificarnos plenamente con el pueblo escogido de Dios, con lo que Dios ama. Si nosotros amamos a nuestro Creador, debemos amar al pueblo escogido de Él, al pueblo de Israel. Enseñan nuestros sabios en este caso que hay un instante cada día, todos los días, cada día en el que Hashem se enfurece, enfurece entre comillas, como está escrito en el Talmud, exactamente en el Tratado de Berajó 7a. En ese momento, Hashem dicta sentencia contra los pecadores. Obviamente, quien ha cometido alguna transgresión, algún pecado, en ese momento es más propenso para recibir de alguna manera un llamado de atención o un castigo del Eterno. Y como todas las cosas santas, siempre hay alguien que tiende a aprovecharse de estas situaciones. Y Bilán en este caso no fue la excepción. Bilán, el hijo de Beor, él tenía, enseñan nuestros sabios, ese talento, entre comillas, para darse cuenta cuando llegaba ese instante, cuando llegaba ese momento en que Hashem estaba un poco airado con el pueblo. Ahora, ¿para qué Bilán hacía uso de ese talento? Solamente para hacer el mal, para someter a su víctima a la condena de Dios. Con esos antecedentes, Bilán recibió, por así decirlo, un contrato de parte de Balak, el hijo de Zippor, para que maldijera al pueblo de Israel. Nos enseña el Midrash que Balak solicitó que hombres sabios de Midian se unieran a la delegación que le estaba enviando a Bilán. Y veamos este caso a continuación. Los midianín consintieron, a pesar de que ellos habían estado ahora en guerra con Moab, con los moabitas. El caso era que debían de aliarse esos antiguos enemigos para irse lanza en ristre con todo el odio que fuera posible en contra del pueblo de Israel. Temeroso de que Bilam pudiera negarse porque no tenía sus herramientas mágicas a mano en ese momento, los delegados de Balak llevaron consigo un equipo por si lo iban a necesitar. Estamos haciendo referencia a todo lo que necesitaba Bilán, o sea, sortilegios, todo lo que estuviera relacionado con la hechicería y con la brujería. Ellos arribaron a la ciudad natal de Bilán, la ciudad de Petor en Aram, y dijeron a Bilán en nombre de Balak: una nación de 600,000 almas han escapado de Egipto. ¿No nos asegurasteis vos, Bilán, que hechizasteis todas las fronteras de Egipto para que los judíos nunca pudieran partir? Bien, ellos lo hicieron, y a pesar de que no tienen ni rey ni tierra, mataron a todos los poderosos gigantes de Sihón y de Og, una referencia al pueblo de Israel. No repliquéis que nada de esto es de nuestro interés,
porque ahora los judíos, los hijos de Israel, están ante nuestras fronteras. Nosotros no hemos visto nunca un pueblo más extraño, continuaron. No podemos verlos porque ellos están ocultos por nubes de gloria, mientras ellos sí nos pueden observar. Yo, Balac, solicito que os vengáis a asistirme, palabras a Bilán. Esta nación batalla con palabras. Vos también poseéis el poder de las palabras. Si venís y maldecís a este pueblo, nosotros los exterminaremos. Es decir, Balac estaba convencido de que Bilán, con el poder que tenía para maldecir, podía exterminar al pueblo de Israel. Yo estoy convencido de que vuestras bendiciones y maldiciones, porque él bendecía y maldecía, Bilán, son eficaces, porque después de que maldijisteis la ciudad de Hezbón en Moab, Sihón pudo conquistarla. Él le recordó eso a Bilán. Además, yo os recompensaré liberalmente por aquellos servicios, dijo Balac. Balac era un hombre muy rico, era el rey en aquella época. Usualmente, Bilán tomaba poco interés personal en los objetivos de sus bendiciones y de sus maldiciones. Él era un profesional, era graduado de la mejor universidad que había en ese mundo, en el ámbito de hechicería y brujería. Y él trabajaba, era por dinero. De hecho, mientras la asignación fuera lucrativa, él maldeciría a quien previamente había bendecido y viceversa. No obstante, la oferta de Balac despertó un fuerte interés personal en Bilán. Él no deseaba más que dañar a los hijos de Israel. Bilán, del cual estamos hablando, era el nieto de Labán. Hoy en día existen varios pueblos, varios países que lo único que desean es exterminar el pueblo escogido de Dios. Y para uno de ellos, o mejor dicho, para todos estos países es este mensaje. Está escrito en el libro de Miqueas, el libro de los profetas, capítulo 5, versículo 9. Sucederá en aquel día, palabra de Hachén, que abatiré a tus caballos de tu seno y haré que tus carruajes se pierdan. Destruiré las ciudades de tu tierra y arrasaré todas tus fortalezas. Eliminaré, dice Hachén, la hechicería de tu mano y adivinos no habrán para ti. Abatiré tus ídolos tallados, o sea, toda la idolatría y tus estelas de tu seno. Nunca más te prosternarás ante la obra de tus manos, es decir, ante las imágenes hechas por el mismo hombre, talladas por el hombre. Arrancaré de cuajo tus ídolos arbóreos de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Con furia y con cólera ejecutaré venganza contra los pueblos que no obedezcan, dijo Hachén. Bilán, quien fuera consejero de Faraón, dijo a los delegados de Balac: yo no puedo daros una respuesta de manera inmediata.
viajaré con vosotros solo si Dios me lo permite. Yo me comunico con Dios, con Hachén, por mis poderes de magia. Él se me revela solo de noche. Así que alojaos aquí y yo os daré una respuesta en la mañana. Tan pronto como los hombres sabios de Midian oyeron que Bilán sometía sus acciones a la voluntad de Dios, se despidieron de él y retornaron a su país. ¿Qué pasó? Ellos no fijaron esperanza en el éxito de aquella misión, porque ellos razonaron y pensaron, los judíos son los hijos de Dios. Ningún padre permite o va a permitir que sus hijos sean dañados. Los delegados de Moab, no obstante, accedieron a permanecer por la noche en la casa de Bilán esa noche. Usualmente Bilán percibía a Dios por sus poderes de Kishhut, brujería. Ahora, por primera vez, Hachén le concedió una visión profética por medio de Ruach HaKodesh, la inspiración divina, a pesar de que el impuro Bilán era indigno de cualquier exaltación. Dios le concedió esa visión profética solamente en honor de la tierra de Israel, de Calal Israel. Además, algunas veces Hachén se revela a Rechaín, a los malvados, por consideración solamente a los sadiquín, a los justos. Así, él le habló a Labán en un sueño profético por consideración a Jacob, y al rey filisteo Abimelech por consideración a Abraham. Cuando Balac se aconsejó con Bilán, dijo, ese grado al cual están ligados seguramente los hijos de Israel es de la tierra prometida. Por eso, si los arrojare de esa tierra, sería capaz de hacer todo lo que deseare. ¿Dónde reside la fuerza de ellos?, se preguntó. Y él mismo respondió, en actos y palabras. Y se dirigió a Bilán y le dijo, tú tienes palabras y yo tengo actos. Pero Dios, Hachén, provee remedios, curas para Israel antes de que aparezca para ellos juicio para los hijos de Israel. ¿Cuáles son estos remedios? En cada ocasión, Dios castiga a sus hijos, a los hijos de Israel, poco a poco en cada generación. De modo que cuando los hijos de Israel vinieren al gran día del juicio, cuando los muertos se levantaren, el juicio no tendría poder sobre ellos. Vamos a ver por qué. Hachén sabe que Samael, el guardián de Esaú, vendrá para recordar sus pecados, los pecados de los hijos de Israel y los pecados de nosotros también. Y por eso él provee un remedio para ellos y para nosotros. Por cada pecado nos golpea y nos purifica con castigos poco a poco. Pero no, jamás nos va o nos elimina del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los hijos de Israel ascienden para juicio, Samael trae muchos registros contra ellos.
Pero Dios, Hachén, destaca los registros de los sufrimientos que tuvieron en esta edad presente, en esta tierra, que han soportado por cada pecado, de modo que son todos limpiados sin ninguna indulgencia. Entonces Samael ya no tiene poder y no les puede hacer nada y se desvanece del mundo con todas o todos sus secuaces y pueblos. Es decir, amados, en su infinita misericordia, Hachén nos golpea y nos purifica en nuestras vidas, en esta edad presente, en esta tierra, para que todo sufrimiento que nosotros podamos tener a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras transgresiones, va a ser limpiada y va a ser borrada a causa de los sufrimientos o de los castigos que nos sobrevienen cada día o cada que nosotros hagamos alguna transgresión. Entonces, de esa manera, el Eterno le quita el poder a Samael para acusarnos cuando lleguemos delante de Dios a ser juzgados. ¿Por qué? Porque ya hemos prácticamente pagado, de contado, todas las transgresiones que hayamos hecho en nuestra vida. De esta manera, Samael queda sin ningún poder para acusarnos a nosotros, los hijos de Israel y todos los que amamos la tierra de Israel. Y no solamente eso, sino todas las personas que de alguna manera hayan renunciado a la idolatría, a la brujería, a la hechicería y se hayan juntado al pueblo de Israel. Bien, por eso Bilán confesó a los mensajeros: yo no puedo transgredir el mandamiento de Dios, aun si Balac me ofreciera todo el oro y plata de sus tesoros. De hecho, el artero Bilán estaba insinuando el pago exorbitante que exigiría toda la fortuna de Balac. Enseñan nuestros sabios en el Midrash. Balac tendría que darle toda la fortuna a Bilán. Y Bilán dijo: esta suma no es exagerada. Dijo el codicioso Bilán: totalmente al contrario, yo soy un trabajador barato. Balac me contrata para aniquilar a una nación entera. Eso era lo que quería Balac, exterminar a toda la nación de Israel. Dice Bilán: si no fuera por mí, él tendría que movilizar y financiar un ejército completo, lo cual le costaría mucho más que lo que contiene su tesoro. Además, su ejército podría no ganar la guerra, mientras el éxito de mis maldiciones está garantizado. O sea, Bilán confiaba plenamente en que iba a poder maldecir al pueblo de Israel y lo iba a poder desaparecer de la faz de la tierra. Él hablaba con suficiente orgullo, altivez y prepotencia. De esto tenemos que aprender. Nosotros no podemos utilizar ese lenguaje, no podemos utilizar estas actitudes sabiendo de parte de quiénes es que viene. Bilán le dijo a los enviados de Balac: quedaos aquí durante la noche. Dijo Bilán a los príncipes moabitas: dejadme ver qué más Hachén me dirá. Él confiaba, él seguía teniendo, ojo amigos, emuná de que él iba a poder acabar con el pueblo de Israel. Ahora, si un malvado como Balac, un malvado como Bilán, tiene esa fe
esa emuná en hacer daño como nosotros para hacer el bien, que amamos lo que Dios ama, que amamos a Dios, que amamos a nuestro primer redentor, a Moshe Rabenu, que confiamos en la redención que sea pronto y en nuestros días como Mashiach, no vamos a tener fe, no vamos a tener emuná. Balac y Bilán, a pesar de que ya habían escuchado claramente a Dios prohibirle maldecir a los hijos de Israel, su deseo era tan ardiente que él hizo otro intento, Bilán, para obtener permiso de Hachim. Entonces, ¿qué sucede aquí, amados? Cuando Hachim vio la insistencia de Bilán 1 y 2 y 3 veces, Hachim consintió. ¿Por qué? Dado que todo hombre es conducido en la senda que él desea seguir. Dios dijo, Rachá, ¿sabes por qué quiso impedirte unirte a Balac? Yo deseaba evitar tu muerte. Yo no deseo la muerte ni siquiera de un Rachá, de un malvado, dijo Hachim. Pero si tú insistes en seguir el camino a la destrucción, entonces ve. Hachim también permitió a Bilán para que él no alegara más tarde. Hachim teme mis maldiciones, por lo tanto él no me permite maldecir a su pueblo. Por eso Hachim lo dejó que él siguiera adelante con su malvado propósito. Así, aquella noche, Hachim, Dios, le informó a Bilán: si insistes en ir con estos hombres, podéis, no obstante, yo os doy permiso meramente de ir allí y dar consejo, o para otro propósito similar. Bajo ninguna condición podéis maldecir a los judíos, a mis hijos, dijo Hachim a Bilán. Por eso, en esa noche y durante toda la noche, Bilán estuvo reflexionando y diciéndose a sí mismo: ¿qué honor es para mí si estoy atado a alguien más? Toda esa noche meditó y encontró que no había un lado en el cual él pudiese ser su propio amo, salvo el de su asno. En estos estudios, en unas partes encontramos la palabra asno y en otras partes encontramos la palabra asna, ¿sí? Bien, continuemos. Y ese es el asno del cual está escrito: no ararás con un buey y un asno juntos, como expresa el libro de Deuteronomio de Barín, capítulo 22, versículo 10. Y ese también es el asno que el rey Mesías o el rey Mashiach montará, controlará. Está escrito: porque no hay encantamiento con Jacob ni adivinación con Israel. Está escrito en el libro de Bamidbar, números 23, 23. ¿Por qué? Porque el Señor su Dios está con él. Por eso Bilán, no encontrando camino de salida salvo a través de su asno, inmediatamente se levantó en la mañana después de haber estado reflexionando la noche anterior y ensilló su asna, ahora dice asna, para alcanzar sus propios fines y los fines de Balac a través de ella, del asna. Y por eso la cólera de Dios
la cólera de Jachén se encendió porque él continuaba con el propósito que él tenía, acabar con el pueblo de Israel, que es como decir, porque seguía su propia inclinación y dejándole de lado a quien le dijo, solamente la cosa que te diré harás. Nuestro santo bendito es, le dijo, pecador, ¿preparas tu arma para escapar de mi control? Yo te mostraré que tú y tu asna estáis en mi poder, dijo Jachén. Inmediatamente el ángel del Señor se colocó en el camino delante del asna y de Bilam. Hemos aprendido cuán inteligente fue Bilam, con sus encantamientos por encima de todos, porque cuando procuró escapar del control del Creador, no encontró medio salvo el asna. Y por eso cargó su asna con todos los encantamientos y adivinaciones que conocía para maldecir al pueblo de Israel. Inmediatamente la ira de Jachén se encendió porque estaba continuando su camino. ¿Qué hizo Jachén? ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel de misericordia para que se encontrase con él y anulara sus encantamientos. Notamos que aquí, por primera vez en este pasaje, se menciona el nombre Señor, lo que indica que ese era un ángel de misericordia enviado para frustrar su sabiduría y apartar el asna del camino, o sea, ese camino por el cual sentía inclinación para andar por él. Nuestro santo bendito es, dijo, pecador, cargaste tu asna con tus encantamientos para hacer que bajara sobre mis hijos toda clase de castigos. Yo convertiré tu carga en algo distinto. E inmediatamente él envió el ángel de misericordia, Rachén, para que se parara en su camino. Y está escrito, y el asna vio al ángel del Señor. El asna, no dice Bilán, dice, el asna vio al ángel del Señor. El asna, temerosa del ángel del Señor, presionó a Bilán hacia el costado en la cerca, lastimándole el pie a Bilán. Bilán se quedó rengo como resultado del incidente. ¿Por qué sufrió esta desgracia Bilán? Nos enseña el Midrash que la cerca que Bilán pasó era la antigua pila de piedras erigida por su antepasado Labán y Jacob, como un monumento de su juramento de no dañarse el uno al otro. Bilán había sido advertido por su padre de respetar ese pacto. Cuando él pasó, el montículo está en camino de violar ese antiguo acuerdo. Ahora, dolorosamente se le recordó. No obstante, él meramente golpeó a su asna para expresar su enojo y cabalgó más lejos. El ángel desapareció y se reveló una tercera vez en una angosta trocha, en un camino más estrecho, de la cual no había escape hacia ningún lado. Viendo el ángel blandiendo su espada, el asna se agachó hacia abajo y rehusó continuar el camino. Bilán
conocía a su animal muy bien. Nunca en su vida lo había visto actuar de ese modo. No obstante, él rehusó reflexionar acerca del significado de los extraordinarios eventos que estaban ocurriendo. Se volvió más bien más colérico y continuó castigando el asna. ¿Qué significaba esta presentación del ángel? El haberse presentado estas 3 veces. Hachén insinuó a Bilán que sus esfuerzos por maldecir a sus hijos, a los hijos de Israel, descendientes de los santos antepasados, eran todos en vano. 3 veces se le apareció el ángel de Hachén a Bilán para que desistiera de sus propósitos. Primero, el ángel se presentó en un lugar con amplio espacio para escapar a ambos lados. Esto simbolizaba que si Bilán deseaba maldecir a los descendientes de Abraham, él tenía 2 opciones. Podía maldecir a la progenie tanto del hijo de Abraham, Ismael, o de la esposa de Abraham, Keturah. No obstante, no se le permitía maldecir a la progenie de Isaac. La segunda vez el ángel se reveló en un sendero que ofrecía al asna solo un lado para escapar. Esto sugería que si Bilán buscaba maldecir a los descendientes de Isaac, él podía elegirse solo a la progenie de su hijo Esaú, pero no a los hijos de Israel. La tercera vez, el ángel de Hachén se volvió visible en un lugar donde Bilán no podía desviarse en absoluto, no tenía ningún espacio. Dios, Hachén, insinuaba que un ataque contra los descendientes de Jacob sería de poca importancia, porque todos ellos, sin excepción, eran personas rectas. Aquí hacemos un paréntesis y vemos cómo Hachén procura que los malvados, que los rachá, que los que quieren hacer el daño, los que quieren apartarse de los mandamientos, de las misbot, Hachén les da múltiples oportunidades para que se corrijan. Siendo Bilán un hombre tan malvado junto a Balac, le dio 3 oportunidades a estas instancias de este estudio para que Bilán desistiera de sus malvados propósitos. Pero como estudiamos anteriormente, Dios permite al hombre que continúe por su camino que él haya escogido, que es parte del libre albedrío. Bilán se debería haber asombrado o aterrado por oír, por escuchar hablar a su asna, pero él estaba tan obsesionado con lograr su malvado propósito que se mantuvo insensible incluso a las más arrogantes ocurrencias. Con toda la sangre fría, Bilán replicó: tú has hecho un tonto de mí. Si solo tuviera una espada en mi mano, yo te mataría ahora. Y él comenzó a buscar un arma con la cual matar al asna. El asna, como ya estaba hablando, comentó: aparentemente vos no podéis destruirme sin una espada, y no obstante estáis en vuestro camino para exterminar con palabras a una nación entera, algo que ni él mismo o la misma asna podía entender. Los príncipes de Moab, cabalgando con Bilán en esa oportunidad, estaban
atónitos, pasmados. Ellos nunca habían experimentado nada tan maravilloso como una conversación entre un hombre y un animal. Más aún, las palabras del asna, todas tenían sentido, mas no las de Bilán. Cierto, comenzaron a reír los príncipes. Mirad, este hombre afirmó que puede destruir a un pueblo entero solamente con palabras. Y ahora está buscando frenéticamente una espada para matar a su asna. Esto no tenía cabida en la mente de los mismos príncipes de Moab a través de Balac, que le habían hecho esa sugerencia a Bilán. Su ridiculización fue un golpe devastador para la vanidad de Bilán. ¿Por qué montáis un asna que no os obedece? Demandaron los príncipes de Moab, enviados de Balac. Ella no me pertenece, yo la pedí prestada, dijo Bilán. No es verdad, lo contradijo el asna, yo soy vuestra asna. No obstante, prosiguió Bilán, ella no está acostumbrada a transportar personas, solo transporta cargas. No, objetó el asna. Yo estoy acostumbrada a que me montéis. Quizá te utilicé alguna vez, evadió Bilán. El asna lo corrigió. Siempre me montasteis de día y me usasteis para vuestros propios bajos propósitos de noche. ¿Actué alguna vez en una manera similar mientras me habías conocido? No lo hiciste, tuvo que confesar el avergonzado Bilán. Cuando quiera que los sabios arribarían al versículo describiendo cómo Bilán fue silenciado por el reproche de su asna, ellos lloraban. Ellos enseñaron infortunio para nosotros en el día del juicio e infortunio para nosotros en el día del reproche. Amados, si Bilán, el hombre más sabio de las naciones gentiles, porque Dios puso a Bilán allí en las naciones gentiles, no pudo refutar el reproche de un asna y fue humillado por ella. Qué profunda vergüenza nosotros experimentaremos en el gran día del juicio, cuando nuestro Creador mismo evocará para nosotros nuestras faltas. Enseñan nuestros sabios que Bilán le dijo al rey, a Balac, el Dios de este pueblo odia la inmoralidad. Bilán no había podido maldecir con su boca al pueblo de Israel, ahora se ideaba otra forma para maldecir al pueblo de Israel, destruir al pueblo de Israel. Bilán le dijo al rey Balac, el Dios de este pueblo, el pueblo de Israel, odia la inmoralidad. Y tenía toda la razón. Y el Talmud continúa describiendo la estrategia de Bilán para seducir a los israelitas a cometer un pecado que traería indudablemente sobre ellos la furia de la retribución divina. El aciago episodio relatado en el capítulo 25
de Bamidbar, de Números, fue el resultado del plan de Bilán, como Moche mismo afirmó explícitamente en el capítulo 31, versículo 16. Bilán, en el sentido literal del versículo, le dijo a Balac que le informaría sobre el plan de Dios respecto a la historia futura de la humanidad. Bilán habló del futuro remoto del pueblo de Israel, del tiempo cuando llegaría la redención mesiánica final. En tal sentido, toda su serie de pronunciamientos abarcó 4 periodos de la vida de Israel. En el desierto, como figura en el capítulo 23, 7 al 10, su inminente conquista de la tierra, capítulo 23, 18, 24, su periodo de grandeza después de la conquista de Jerez Israel y la derrota de sus enemigos circunvecinos, como figura, o está escrito en el libro, en el capítulo 24, versículos 3 al 9, y ahora le habló sobre la era mesiánica, sobre la estrella que es un rey. Rambam interpreta todo este pasaje como referencia a los tiempos mesiánicos. Según él, el Mashiach es llamado una estrella, o más bien una estrella fugaz o un meteoro, porque en cierta forma tendrá que surcar de una manera resplandeciente el firmamento, siendo visible de esta manera a todo el mundo, para reunir a los hijos de Israel de la diáspora. Y en ese tiempo, Moab no será perdonado, a pesar de que a los israelitas de la generación de Balac se les prohibió conquistar Moab. Enseñan nuestros sabios que Seir y Edom, los dos nombres por los que se conocen los descendientes de Esaú, caerán ante su enemigo Israel y se convertirán en su posesión. El versículo 19 concluye este aspecto de la profecía diciendo que Israel dominará a Edom, ya sabemos quién es Edom, a Roma, y destruirá su ciudad más destacada. ¿Sí? Esto describe el fin de los días, debido a que el exilio actual se conoce como el exilio edomita, durante el cual se considera que Israel está bajo el dominio en este momento de Edom. Pero este dominio terminará cuando se quebrante el poder de Esaú, de Seir y de Edom. Bien, todo el abominable plan de Peor era de Midian. Por su consejo fue que alquilaron a Bilán, y cuando vieron que Bilán no prevalecería, adoptaron otro plan. Y ese otro plan puso patas arriba, por decirlo así, al pueblo de Israel. Pero finalmente hubo quien recapacitara a tiempo y tomara decisiones para que no se perdiera el pueblo de Israel. Esto lo estudiaremos en la próxima Parashá Pinjas. Bien, estábamos en que ellos idearon o adoptaron otro plan y terminaron prostituyendo a sus propias hijas y a sus esposas más que Moab. Planearon con su príncipe que él prostituyera su propia hija, pensando de esta manera atrapar a su líder, a Moche, en la red de ellos. La revistieron con toda suerte a la hija del rey
de Moab de magia a fin de atrapar al jefe de ellos, pero Dios hace retroceder al sabio. Previeron que un jefe de los israelitas sería atrapado en la red de ellos, pero no entendieron lo que preveían. Le ordenaron a la hija del rey de Moab que no se uniera con ningún hombre salvo con Moche Rabén. Ella les dijo: ¿cómo yo sabré quién es? ¿Cómo lo conoceré? Ellos dijeron: únete al hombre ante el cual ves que todos se levantan, pero no a ningún otro. Cuando Sinri, hijo de Salú, vino, se levantaron ante él 59,000 de la tribu de Simón, como que él era su príncipe. Ella pensó que era Moche, porque ellos se pusieron de pie. Entonces, ella pensó que era Moche. Cuando todos los demás vinieron, hicieron lo mismo, con las consecuencias que conocemos. Así, todo fue de Midian y por eso Midian fue castigado. Dios dijo a Moche: vengarás a los hijos de Israel de los midianitas. Está escrito en el libro de Números 31:1. Como si dijera: para ti esto es propio y adecuado. Dejó a Moab hasta que ellos hayan salido 2 perlas, que eran: David, hijo de Isaí, castigará a Moab y lavará el envase de la inmundicia de Peor. Como está dicho, Moab es mi Jofaina, dice el Salmo 69. Con todo esto, los pecadores de Moab no desistieron de sus iniquidades. En una generación posterior, cuando vieron que Yoshua y todos los ancianos para quienes podían hacerse milagros habían muerto, dijeron: ahora tenemos una posibilidad, y así fueron y se unieron a Amalek. Continuaron haciendo o tratando de hacer el mal a el pueblo de Israel. Se unieron a Amalek diciendo: recuerda lo que los hijos de Israel y Moche, su jefe, y Yoshua, su discípulo, te hicieron, tratando de destruirte. Ahora es el tiempo en que ellos no tienen a nadie para protegerlos. Ya no estaban ni Yoshua ni Moisés. Y nosotros nos unimos a ti. Así está escrito: los midianitas aparecieron y los amalecitas y los hijos del oriente, como estipula el libro de Jueces capítulo 6 versículo 3. Y también por causa de Midian, los hijos de Israel prepararon para sí las guaridas. Nadie les hizo tanto daño como Midian. De ahí que Moche dijo a los israelitas: Dios me dijo: no afligirás a Moab. Está escrito en el libro de el libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 9. Es decir, esta orden fue impuesta a Moche, pero no a ningún otro. A David, por ejemplo, se le impuso esta orden. Ahora, a Josué y a los ancianos que lo sobrevivieron también se les prohibió atacar a Moab, porque eran todos miembros de alguna manera del Beidín de Moisés, o sea, del consejo espiritual de Moisés. Y lo que está prohibido a Moisés les fue prohibido a ellos. Y también porque las piedras preciosas aún no habían salido de ellos. ¿Cuáles? Porque Ruth fue en los días de los jueces. Ella era la hija de Eglón, rey de Moab, y cuando Eglón fue matado por
Ehud, ellos designaron otro rey y su hija fue dejada a cargo de un guardián. Cuando Elimelech vino al campamento de Moab, ella se casó con su hijo. Ella no fue hecha judía por Elimelech, pero aprendió todas las maneras de su casa y la regla sobre las leyes de Carrú. Y cuando se fue con Noemí, fue convertida. Naamán vino de los hijos de Amón en los días de David. Entonces el Espíritu Santo se posó sobre David diciendo: David, cuando yo medí toda la tierra y establecí lotes, Israel fue el lote de heredad. Y yo recuerdo lo que Moab les hizo. De ahí que está escrito que David los midió con la línea, todos los que eran de esa tribu y merecían la muerte, la línea los comprendía. Medián luego fue destruido por Gedeón, de modo que no fue dejado ningún rastro de la simiente de los que dañaron a Israel con consejo o de alguna otra manera. Amados, hoy, ahora, a la caída del sol, es el día de ayuno, el 17 de Tamuz, como compartimos el miércoles en la clase anterior. Hay días en los que todo el pueblo de Israel ayuna como consecuencia de las calamidades que ocurrieron a su pueblo en aquella época. El objetivo principal de estos ayunos es despertar el corazón de cada uno de nosotros hacia el arrepentimiento. Porque cuando recordamos nuestros actos negativos y como también los actos negativos de nuestros antepasados, por medio de ello retornamos al buen camino, como expresa el versículo en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 40, y confesarán sus pecados y el pecado de sus antepasados. Cada uno debemos realizar en este día y en estos días una introspección y arrepentirnos, dado que el fundamento esencial de un día de ayuno es motivar a la persona a que se arrepienta, como declara el versículo respecto del pueblo de Nínive, como está escrito en el libro de Jonás capítulo 3, versículo 10. Y Dios vio sus actos. El versículo no dice que Dios vio sus cilicios y su ayuno, sino sus actos. Y rogamos a Hashem en este día de ayuno que inicia a la caída del sol, en esta noche, por cuanto el propósito del ayuno es hacer que cada uno de nosotros nos arrepintamos y volvamos a las sendas correctas. Está escrito en el capítulo 14 del libro de Juan de Yohanan, versículo 1 al 15. No se turbe vuestro corazón. Tenéis emuná en Elohim, tenedla también en mí, como estudiamos anteriormente. Bilán y Balac de alguna manera tenían fe en que ellos iban a destruir al pueblo de Israel. Y por eso lo intentaron varias veces, hasta llegar a atentar contra uno de los pecados que más detesta el Eterno, la inmoralidad y la idolatría. Está escrito en el versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así,
os lo hubiera dicho, dice nuestro Santo Maestro. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y sabéis el camino a donde yo voy. Le dice Tomás, aún no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podríamos saber el camino? Yeshua le dijo, Anoji badere beme bejajayin. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tenéis una relación íntima conmigo, también con mi Padre la tendréis. Y desde ahora la tendréis y lo habéis visto. Luego dijo Felipe, Adón, muéstranos al Padre y será suficiente. Yeshua le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no te has dado cuenta de a quién represento. El que me ha visto es como si hubiese visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No tienes emuná que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Dijo nuestro Santo Maestro, tened emuná, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no tened emuná de esto, por las obras mismas que habéis visto, de cierto os digo, el que tiene emuná en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo, amados, así está escrito, todo lo que pidáis por mis méritos, por los méritos de Yeshua, eso haré, dice nuestro Santo Maestro, para que el Padre sea glorificado en el Mashiach. Si algo pidiereis por mis méritos, yo lo haré. Si me amáis, entonces poned por obra mis mandamientos. Shalom, shalom.